Sale, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es el LSD. Y antes de comenzar, acuérdate que nosotros estamos dándole un enfoque científico. Queremos agarrar esa base científica de lo que hay, artículos científicos, reportes, para que lo que te lleves de información no sea nada más lo que yo te estoy contando, que veas de dónde lo estoy sacando y así puedas llegar y decirle a tu mamá, mira mamá, esto es lo que dicen acerca del LSD, no solo lo dijo un pinche loquito de YouTube. Ahí está. Entonces, ahorita que acabo de pasar el güey de los tamales, ya se me antojó. Está bien. ¿Qué es el LSD? El LSD o la dietilamida del ácido lisérgico es un producto semisintético del ácido lisérgico. Y el ácido lisérgico a su vez es una sustancia natural que viene de un hongo parásito del centeno. Sabrán que la molécula de LSD consiste en un sistema indólico con un anillo tetracíclico. Entonces ahora un poquito de historia acerca del LSD. El LSD se sintetizó por primera vez en 1938 por este señor, Albert Hoffman. No fue hasta 1943 que descubrieron que el LSD tenía propiedades psicoactivas. En el lapso de 1949 a 1966, es decir, 17 años, se estuvo suministrando LSD a psiquiatras e investigadores para que obtuvieran información acerca del mundo de los pacientes mentales y pues así mejorar los tratamientos de psicoterapia. Así bajita la mano, se utilizó el LSD en psicoterapia para tratar cáncer terminal, alcoholismo, tabaquismo, abuso de opiáceos y hasta la depresión. Llega 1970 y esta investigación que se estaba haciendo con el LSD se detiene por presión política debido a que todos estaban utilizando el LSD como si fuera la última coca del desierto, a tal grado que hasta la fecha solamente en Suiza, que se sepa, se utiliza el LSD en psicoterapia. Ahora vamos a ver qué efectos tiene el LSD en nuestro cuerpo. Ahora, antes de comenzar con eso, es importante mencionar que los estudios que hay allá afuera o que se han realizado más bien en pacientes y en sujetos sanos y bla bla bla, son, o más bien ocupan una dosis que oscila entre 75 microgramos a máximo 200 microgramos. Entonces vamos a agarrar un promedio o una base, porque hay poquitos estudios de 75 para 100. La mayoría están entre el intervalo de 100 a 200 microgramos. Entonces, básicamente esa es la dosis que se ha estado utilizando o estandarizando para este tipo de estudios o de los que hay información. Entonces, básicamente podríamos decir que de 100 a 200 microgramos es suficiente para ponerte ácido. Entonces, primero vamos a ver efectos positivos que tiene el LSD. El LSD induce un estado de felicidad. También induce un cambio en tu percepción audiovisual, es decir, lo que ves y lo que escuchas. De igual manera, provoca un cambio en el significado que le das a lo que ves y a lo que escuchas y en general a todo lo que percibes. Está muy relacionado esto que te acabo de decir con este fenómeno que se presenta, el cual se llama despersonalización diagonal desrealización. Pueden estar uno con el otro o separados. Y básicamente lo que esto se refiere es a este fenómeno en el que tú sales de tu cuerpo y ves tu cuerpo, es como si te vieras de fuera. Eso es la despersonalización. Y la desrealización es observar todo lo que está a tu alrededor, los objetos, cosas, personas, pero tú las percibes como si no fueran reales. Se presenta algo que se conoce como experiencias místicas. De esto no hay mucha información, solo se menciona en el artículo. Y aumenta tu sentimiento o tu sensación de bienestar, de confianza y de cercanía a los demás. Es decir, aparte de sentirte más en confianza, te vuelve más empático. Ahora vamos a ver los efectos negativos que tiene el LSD. Quizás el más sonado o el más común es el de flashbacks, que son réplicas breves, es decir, pueden ser segundos o minutos, de experiencias anteriores. Ojo, que hayan involucrado el consumo de alguna sustancia. ¿A qué me refiero con esto? Alguna experiencia que hayas tenido consumiendo, no sé, marihuana, cocaína, etc. Eso es a donde te transporta ese flashback. Estos flashbacks se definen como trastorno de percepción persistente de alucinógenos, o HPPD por sus siglas en inglés. Sin embargo, es importantísimo resaltar que estos flashbacks son raros, no son nada comunes. Básicamente solo se presentan en personas que tienen trastornos de ansiedad y consumen el cuadro, o en personas que de plano se echaron una dosis de LSD muy grande. Además de eso, estos flashbacks tienen una duración de quizás algunos meses a un año máximo. Otra cosa que también es muy importante señalar es que hay muchísimos análogos, es decir alucinógenos que simulan o emulan el efecto que tiene el LSD en tu cuerpo. ¿Cuál es el gran riesgo con esto? Que si de por sí estamos diciendo que no hay muchos estudios del LSD, que está prohibido básicamente, o vamos a decir no prohibido, que es muy complicado realizar estudios acerca de esto, imagínate estas nuevas moléculas, que muchas de ellas seguramente son ilegales por falta de regulación, porque producen efectos nocivos quizás en una de esas mucho más fuertes. Entonces, aguas.
aguas con lo que te metes. También el LSD aumenta tus niveles en sangre de cortisol, que es malamente conocida como la hormona del estrés, ya después veremos por qué. El aumento de la hormona prolactina, que usualmente es mucho mayor en mujeres cuando están amamantando. La oxitocina, también conocida como hormona del amor, y la epinefrina o adrenalina. Y por último, algo que quizás sea de importancia es que el LSD produce el mismo déficit de información que también presentan los pacientes que están diagnosticados con esquizofrenia. Ojo, no estamos diciendo que el LSD provoque esquizofrenia y te vuelva más susceptible, no, nada de eso. Simplemente se ha visto eso, que es el déficit de información que se ve en la esquizofrenia, se presenta también en los sujetos que se les ha administrado LSD, nada más. Ya vimos qué es el LSD, pero entonces cómo actúa para provocarte este cambio en tu percepción y disolver tu ego y bla bla bla. Algo que nos faltó mencionar es que el LSD es un alucinógeno serotoninérgico. Estos alucinógenos serotoninérgicos pueden clasificarse según su estructura química en fenetilaminas y triptaminas. Dentro de estas triptaminas están las triptaminas simples, que incluyen a los alucinógenos clásicos, como la psilocibina, el DMT o la mescalina. Y otra clasificación de las triptaminas simples son las ergolinas, dentro de las cuales se encuentra el LSD. Entonces, el LSD, al menos lo que se sabe hasta la fecha, es que hay dos maneras en las que te provoque este efecto alucinógeno. Entonces ya mencionamos que el LSD es un serotoninérgico, más bien un alucinógeno serotoninérgico. Este se va a unir a receptores de serotonina, específicamente los 5-HT, de manera muy potente. Básicamente el efecto alucinógeno se lo atribuimos a esa unión con ese receptor. También se une a receptores de dopamina, específicamente el D2, y receptores adrenérgicos, específicamente el alfa 2, de manera muy potente. Y ya así más a huevo que por gusto, se une a los receptores alfa 1 y a los de dopamina D1 y D3, o sea, de manera muy débil, pero sin embargo sí se une. Además de esto, une a receptores el LSD y otros alucinógenos serotoninérgicos activan la transmisión del glutamato en la corteza frontal de tu cerebro. Este aumento de glutamato provoca alteraciones en el procesamiento sensorial y cognitivo. Justo eso que decíamos de la despersonalización y la desrealización. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en tu cerebro cuando estás ácido? Así a grandes rasgos, el LSD aumenta las conexiones en tu cerebro. Básicamente lo que se ha visto es que de manera general, cuando se administra un placebo, que ya hablaremos de qué es un placebo, pero básicamente es los excipientes sin el principio activo versus cuando se administra LSD, los pacientes presentan mucha más actividad cerebral con respecto a los pacientes que solo se les administró el placebo. Pasa algo que se conoce como un aumento en la entropía cerebral. No confundir con el término de entropía, ya que este término de entropía cerebral, de hecho yo no lo entendí muy bien porque es un término nuevo para mí, pero es básicamente el aumento en la probabilidad a que te llegue un mensaje. Es raro ese concepto, pero vamos a decirlo así, cuando tu cerebro está en reposo, vamos a decirlo así, sin LSD, como en el caso del placebo, esa conexión, ese que te llegue ese mensaje, la probabilidad de que llegue es baja en comparación a cuando estás ácido. Es más probable que recibas ese mensaje. Por ponerlo de una manera muy simple, también aumenta la conectividad del tálamo, regiones corticales y de zonas de tu cerebro que usualmente se encuentran en reposo. Es decir, básicamente despierta el cerebro y lo hace trabajar de manera más sincronizada, más conectada. Sin embargo, no por ello de manera más ordenada. Este despertar y esta conexión más alta en todas las regiones de tu cerebro está muy relacionada con este efecto de disolución del ego, que básicamente se refiere a la desintegración de poseer un yo y está más enfocada a la conexión con los demás y nuestro entorno. Ahora lo que nos interesa: ¿cuánto tarda en pegarme? ¿Cuánto necesito para ponerme ácido? Entonces, les repito, estamos basándonos en artículos científicos, en evidencia científica, para que te quede bien claro qué es lo que se ha comprobado, qué es lo que se ha estandarizado, y no sea nada más el chisme de que no, yo he visto que con bla bla bla. No, ya nos quedó claro que nuestro margen de dosis es de 100 a 200 microgramos. Básicamente la cinética de eliminación del LSD es lineal hasta las 12 horas. O sea, lo que estamos diciendo es que te va a durar 12 horas el efecto, aproximadamente. La concentración plasmática máxima se alcanza hasta 1.5 horas después de haberte metido el cuadro. Es decir, tarda en pegarte hora y media aproximadamente, aprox. El LSD puede detectarse en tu sangre hasta 12 a 24 horas después de haberlo consumido. 12 aplica para la dosis de 100 microgramos y 24 horas para la dosis de 200 microgramos.
Los efectos fuertes o los efectos subjetivos que se les llama del LSD, es decir, la despersonalización, la desrealización, esta disolución del ego y todo eso, alcanzan su punto máximo hasta 2.5 horas después de la administración y duran de 8 a 12 horas dependiendo de la dosis. 8 horas para 100 microgramos y 12 horas para 200 microgramos. Ya por último, en los estudios se ha visto que después de ingerir una dosis diaria de LSD de 3 a 7 días, se ha reportado una tolerancia después de. Es decir, vamos a suponer que tú te metes 100 microgramos, por poner una dosis, diario por 7 días. Muy seguramente para el 8º día ya no te pegue igual, ya generaste cierta tolerancia. Y ya por último, vamos a ver por qué es importante el estudio del LSD. En los últimos años no ha habido 30, ni 20, ni 10, ni 5. Un solo estudio acerca del LSD en 40 años. Y esto está mal porque muchas preguntas siguen sin respuesta con respecto a los efectos o los posibles efectos terapéuticos que puede tener el uso de LSD en conjunto con la psicoterapia. Faltan estudios novedosos de dosis-respuesta con el LSD, es decir, experimentar con más dosis, menos dosis, diferentes regímenes de administración, etc. Además, la tecnología ha avanzado un chingo, muchísimo. Se pueden utilizar estudios de neuroimagen para poder relacionar este cambio en tus emociones y ver qué está pasando a la vez en tu cerebro para dilucidar mejor el mecanismo de acción del LSD. Y aquí la gran problemática es que los estudios con LSD se han vuelto muy difíciles de conseguir y muy costosos debido a tanta regulación. Esto es tan complicado porque la industria no los financia y en muchos países la regulación que existe sigue impidiendo su uso. Entonces, como puedes ver, es necesario que esto deje de ser tabú para que no solo como uso recreativo, sino que también como posible uso terapéutico, vayámonos quitando de esas ideas de que es malo utilizar ciertas sustancias que muy posiblemente podrían ayudar a muchas personas con diferentes trastornos. Y eso es todo con respecto al LSD. Dale like al video si te gustó, suscríbete para que te lleguen notificación de cuando subimos un nuevo video y síguenos en todas nuestras redes sociales.